Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en otro programa de Mar del Plata histórica y misteriosa aquí en YouTube. El tercero en esta temporada 2024 que nos dedicamos a hablar de algunos temas. Ya hemos hecho la palabra abandono por la letra A, con la letra B barcos, y ahora nos vamos a la C. Me indica la producción que viene la C luego de la B. Y en este caso hablaremos de calles en la ciudad de Mar del Plata. ¿Quiénes somos? Bueno, lamentablemente para ustedes, Nicolás Carmona en la narración, en los controles el señor Coelho de Meireles y en la producción Patricio Peralta Ramos y Pedro Luro en su forma espectral, en sus formas espectrales. Luego, en la semana podrán ver estos mismos desarrollos con imágenes, sobre todo las historias que tenemos para contarles y el cuento final. En este caso les decía que vamos a hacer estos pequeños segmentos luego, en la semana próxima, cuando tengamos tiempo o cuando así Dios lo permita. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar hoy, como les decía, de calles. Vamos a contar un poquito algunas características. Vamos a utilizar algunos libros de referencia muy interesantes. Vamos a dejar la descripción abajo de donde hemos sacado la info muy valiosa, muy interesante, muy interesante, que vamos a desarrollar a partir de ahora con una pequeña introducción. A mí este tema realmente me apasiona. Yo evidentemente he sido una arquitecta egipcia en mi otra vida, o el barón Haussmann, aquel que rediseñó París para contener las revueltas, para que no haya una nueva revolución francesa, ordenado por Napoleón III. Decíamos, para no irnos tan lejos, que el planeamiento urbanístico de Mar del Plata, sabemos que fue del amigo Chaperouche, es de tipo ortogonal o hipodámico, disculpen la mala palabra, hipodámico, que proviene del arquitecto Hipódamo de Mileto, que se considera el padre del urbanismo, aunque investigando un poquito nos hemos dado cuenta que este diseño, el diseño clásico, ¿no? El diseño español, podemos también decirlo, de plaza principal, policía, escuela y a veces cuartel de bomberos, en realidad se utilizaba antes, se utilizaba en Babilonia y en Egipto, pero supongamos que el amigo Hipódamo de Mileto fue el primero. En realidad lo que se genera en la antigua Grecia es tal vez la concepción de las dimensiones finitas y abarcables para estas ciudades-estado. Era muy importante ver todo lo que sucedía en esa ciudad, porque después de todo éramos nosotros contra las otras ciudades. Más o menos era algo así. Pero bueno, ya como les digo, yendo un poco a la ciudad de Mar del Plata en sí, podemos decir que, pero como ustedes se habrán dado cuenta, Mar del Plata está enfrentada al mar, por lo que genera este borde, esta frontera irregular, genera esas manzanas triangulares a veces que sirven para compensar esos pedazos de tierra que quedan a la deriva entre las avenidas costeras y la tierra o las veredas en sí. A los loteos posteriores a los fundacionales rompen con la regularidad barrios como por ejemplo Las Avenidas, Montemar, El Grosellar, Bosque Alegre, el barrio más pequeño de Mar del Plata, Bosque Grande también. Estos diseños barriales, como les digo, hacen muy particular a Mar del Plata, ¿no? A la Mar del Plata fundacional, la que vemos, la que nosotros le llamamos el centro, que queda contra la costa. Ese diseño pegado del puerto, ¿no? Esa avenida Juan B. Justo que hace que se choquen las dos ciudades, que eran el puerto y la Mar del Plata inicial. Y como estamos hablando, estos pequeños lugarcitos que son como pequeños laberintos. Uno entra en Bosque Alegre y se siente que va dando vueltas de manera circular, de manera sinuosa, ¿no? Y algunas diagonales, como también el barrio de Las Avenidas, esas diagonales largas que en otras ciudades como La Plata nos dejan a nosotros, los que no somos de allí, pasando de la calle 3 a la calle 10.527, ¿no? Y decimos, pero si hicimos 3 cuadras. Bueno, es que agarramos
una diagonal. En la zona ya de las afueras, del núcleo central y también, por qué no, fundacional de Mar del Plata, hay algunas singularidades, cosas bastante extrañas. Por ejemplo, en el barrio Santa Celina, en este barrio algunas calles se cruzan con otras más de una vez. Por ejemplo, si quisiéramos reunirnos en la esquina de Estancia Chapadmalal y Estancia La Peregrina, estaríamos ante un problema porque existen 9 esquinas que cumplen con esa premisa. También en cuanto al ancho de las calzadas, Mar del Plata es bastante irregular. Hay algunas veredas alfombradas de pasto, por ejemplo la avenida Juan José Paso, que comienza en Alem como un bulevar, como tantos, y separado por canteros y plazoletas, y luego se convierte en una avenida hecha y derecha de calzada única que se corta abruptamente en la calle Funes, ¿no? Y reaparece como calle común luego de pasar la calle comercial San Juan, ¿no? Y se angosta más aún y termina con una plazoleta que contiene un árbol en Cul de Sac, y luego reaparece entre Chaco y la Diagonal Ombú, pero ya realmente estamos mareados de seguir a la avenida Juan José Paso, ya no queremos más guerra. Estas son unas pequeñas curiosidades e introducciones de un tema infinito que son las calles de la ciudad de Mar del Plata. Breve segmento de las calles más anchas y las alturas más extremas. Avenida Champagnat, la única de las candidatas a la más ancha que no tiene frente costero, para los tramos que se extienden entre las rotondas de Luro, Colón, Alvarado y Juan B. Justo. Rotondas ya a esta altura un poco obsoletas, debemos decirlo, pero bueno, siguen existiendo. Tenemos un ancho de aproximadamente 50 metros, incluyendo las veredas. También podríamos considerar que la anchura máxima se da, por supuesto, en la zona de las rotondas, incluyéndolas, por supuesto, cuando los carriles exteriores de la avenida se abren hacia las arterias que cruzan ortogonalmente. En este caso estaríamos hablando de 142 metros en Colón y en Luro, 146 en Alvarado, ahí a la salidita del supermercado, y 145 en Juan B. Justo. El resto de las candidatas son todas costeras, ¿no? Es una curiosidad. Y también presentan anchos variables. La más regular es la avenida Camet, que entre las calles Falkner y Rejón presentan su máximo de ancho de 47 metros. La avenida Patricio Peralta Ramos también tiene un ancho variable. Su máximo ancho, incluyendo por supuesto los canteros centrales, se da en las primeras 4 cuadras desde su nacimiento en la calle Río Negro. Más precisamente entre Bransen y French, que son unos 47 metros. 35 metros alcanza frente al edificio del Hotel Provincial y la Plaza Colón. Eso es también interesante porque siempre pasamos ahí, se hace ancha la avenida luego de salir de lugares un poco más justos, pero no es su mayor anchura, que como decíamos la logra ya en el norte de la ciudad. Las calles más angostas, asfaltadas por supuesto, de Mar del Plata son entre 3,5 y 3,3 metros, y se generaron por supuesto, como ustedes se imaginarán, posterior, ¿no? a los diseños iniciales de Mar del Plata, y tienen que ver con algunas divisiones no tradicionales de algunas quintas. En algún momento, cuando hemos hecho la excursión a Chauvin, hemos descubierto que la ciudad en algún momento determinado, allá por el 40-50, terminaba en lo que hoy se llama la avenida Juan José Paso, y que había muchas quintas por allí, de algunos alemanes y de algún otro más europeo que vivía por allá, y por eso a veces uno le llama la atención, ¿no? El diseño de la avenida Juan José Paso, bueno, tiene que ver con esa división inicial, ¿no? Y esa utilización de la tierra mayor a otros lugares. Bueno, hay ejemplos, hay muchísimos ejemplos de estas calles angostas que tenían que ver con subdivisiones posteriores, como por ejemplo Saavedra entre San Juan y Olazábal, Primera Junta entre Mendoza y Viamonte. Uno ha pasado muchas veces por ese lugar
con ligustrina y tiene que pasar en el auto con 4 kilómetros por hora, porque realmente uno choca, es casi inevitable chocar con el que viene del lado de Mendoza, ¿no? Es peligrosísimo ese lugar y tiene que ver justamente con una subdivisión de quintas y algunos permisos que le han pedido a los dueños para ensanchar la calle y que estos se han negado rotundamente. Viamonte, entre Rodríguez Peña y Primera Junta, también es un lugar a la vueltita bastante peligroso. Y en cuanto a lo que habíamos dicho de alturas, la avenida Colón presenta la mayor altura al 10.900. Al 10.900 termina Colón, en el límite de Mar del Plata. Pero si consideramos algunos suburbios, la avenida Juan B. Justo y las calles Gaboto, 12 de octubre y Ayolas aparecen al tope de la numeración, llegando a la altura de 16.399 antes de cruzarse con la avenida Antúnez al finalizar el loteo del barrio Hipódromo. Vamos a hacer un comentario sobre las calles y los nombres, ¿no? Porque el primer antecedente oficial respecto a la nomenclatura en el Partido General Pueyrredón tiene en su acta del 3 de agosto de 1886, en el cual Canata, algún día vamos a hablar de Canata, un tipo que hizo muchísimo, bastante pillo, interesante personaje. Decíamos, el amigo Manuel Canata propone un proyecto para la designación de nombres a las calles del pueblo, considerando por supuesto hechos y personajes de la historia argentina, ¿no? Luego de debatida la idea, el proyecto es sancionado, donde el presidente Eduardo Peralta Ramos, presidente de la comisión, ¿no?, que conformaba la municipalidad, y por supuesto Canata, José Pose, Goñi y el secretario Alvarenga, se ponen a deliberar respecto a los nombres que van a venir en el futuro marplatense. Siguiendo con la historia, en 1892, más precisamente el 11 de octubre, se impone el nombre Cristóbal Colón, 1892, 400 años, ¿no? Después del descubrimiento de América por parte de los europeos, disponen el nombre Cristóbal Colón, decía, a la avenida Luro, después de haberla nombrado el 3 de agosto de 1886 como la primer calle, ¿no?, nombrada en Mar del Plata. El 15 de mayo de 1893, considerando al Boulevard Cristóbal Colón como la calle principal, a todas las calles paralelas del Boulevard, quedando hacia la izquierda números impares y a la derecha números pares. Eso es lo que se dirime y es lo que se decide. En cuanto a las alturas, las calles solo tenían 50 números. El 24 de abril de 1897 se impone en los nombres de 47 calles y 41 de estos nombres llegaron sin modificación hasta nuestros días. Eso también es interesante de saber. Desde 1897 se nombraron 2.043 calles. Por supuesto, teniendo en cuenta algunas nomenclaturas numerales de las afueras de la ciudad. Muchas calles tuvieron nombres no oficiales, dado por los vecinos y por el uso y por la costumbre. Es algo también bastante marplatense seguir llamando, ¿no?, algunas calles de cómo la conocemos y no cómo se llaman realmente. Por ejemplo, la ex calle Los Andes, ¿no? Ahora Bronzini, muchos la siguen llamando Los Andes. Pero hay algunas calles que han sufrido muchísimas modificaciones, como por ejemplo Luro, Libertad, Juan B. Justo. Juan B. Justo, por ejemplo, tiene 2 antecedentes oficiales y 3 extraoficiales. Originalmente la avenida era conocida por 2 nombres no oficiales, ya que estaba dividida por la intersección de Avenida Independencia. Es decir, hacia la costa, a Juan B. Justo se la conoció como Boulevard Fortunato de la Plaza, y hacia el interior como Boulevard Mar del Plata. Luego se la conoció como Boulevard de la Circunvalación, recibió el nombre de Emilio Mitre, y en 1924
con el nombre de cincuentenario, por supuesto, ¿no? Porque ya estaba cumpliendo 50 años la fundación de la ciudad. Finalmente, en 1948, recibe el nombre Juan B. Justo. Y la actual avenida Luro, sabíamos que se la nombró, por supuesto, en 1886, Luro. Luego fue en 1892, como decíamos, Boulevard Colón. 1897, Boulevard América. 1907, nuevamente Luro. Y en 1913 el nombre 25 de Mayo, aunque no fue efectivizado. Finalmente quedó con su actual nombre. Por último, la avenida Libertad fue conocida como Boulevard París. Tenemos que tener en cuenta que la Plaza París es lo que hoy conocemos como la Plaza Pueyrredón. Así que muy probablemente era nombrada por eso, porque era desde el centro o de los lugares conocidos, era la calle que te llevaba a la Plaza París, aquella plaza donde el señor Primavesi tenía su pequeño jardín, su pequeño botánico. Bueno, en 1897 recibe el nombre de Avenida Constitución y en el 13 Vélez Sarsfield, aunque tampoco fue efectivo. En 1932 le fue impuesto el nombre José Félix Uriburu. Y aquí me quiero detener si ustedes están escuchando y todavía existe Villa Fiorito, porque realmente es una casa preciosa, eran 3 casas, hicimos un informe aquí en el canal de esto, todavía tiene este nombre. La chapa de la casa dice José Félix Uriburu. Esperemos que cuando estén escuchando esto todavía exista esa hermosísima casa de estilo Châtelet que se llama Villa Fiorito. Y decíamos entonces, para finalizar, que la Avenida Libertad en el año 1948 recibe su actual. Para finalizar, invocamos a Lao Tse, ¿no? Un filósofo chino que vivió en el siglo VI a.C. y es autor del Tao Te Ching, ¿no? Y el Tao, después de todo, no deja de ser el camino filosófico que han utilizado por tanto tiempo los chinos y tanto ofrece, ¿no? Como ese vaciamiento de las necesidades y esa filosofía tan particular. Pero si de caminos hablamos, porque después de todo, cada calle originalmente ha sido un camino, invocamos el capítulo 1 del Tao Te Ching y decimos que el camino, ciertamente camino, no es un camino constante. Los términos realmente términos no son términos constantes. El término no ser indica el comienzo del cielo y de la tierra. El vocablo ser indica la madre de las 10.000 cosas. De este modo, gracias al constante alternarse del no ser y del ser, se advertirán el portento de uno y los condicionamientos del otro. Aunque tengan un origen común, ambos se nombran con términos distintos. Designo a los que estos tienen en común el misterio supremo, la puerta de todos los prodigios.